Es bueno estar en la casa del Señor It's good esta to be tarde, in the hermanos. house of the Lord tonight. Este fin de semana This weekend, hemos estado hablando de lo que la experiencia que tuvieron los discípulos We've been en el talking- aposento alto. about the experience that the disciples had at the upper room. Allí en ese lugar, en ese cuarto donde estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, In that room where they're waiting the promise of the Holy Spirit. sucedieron tantas cosas So many things happened. y a la vez están solamente redactadas en unos parte de ese capítulo. And they're recorded just in a part of that chapter. Pero yo quiero que usted en esta tarde usted pueda entender una cosa más de lo que sucedió en esos días But I en want el you aposento alto. to get to understand one thing that happened that day in the upper room. Amén. Amen? Así, ¿cuántos están listos para ir a la How palabra? many of you hermanos? ready to go to the Word? Amén. A ver, ¿está listo para ir a la Are you palabra? ready to Are go you to the ready? word? Are you ready? Ok. Si se empieza a dormir, hermanos, If you start falling asleep, le voy a levantar la voz para que se despierte. I'm going to give my voice louder now Amen. so you wake up. Recordaba aquella historia que contaba Lili en su iglesia. Lily told a story about her church. Estaban en medio del culto, el culto del domingo en la noche. They were in the middle of a service on Sunday night, Y en lo que estaban orando, and while they were praying, se fue la luz. the electricity went off. Y una de las hermanitas que estaba dormida a la One hora of del the culto, ladies that was asleep in the service, cuando abrió los ojos when she opened her y eyes, vio que no había luz, she saw it was dark. se levanta y dice, me quedé She said, ciega. I'm blind. Y le dice, no, es que se She fue says, la no, luz. siéntate". the light went off. Pero como está dormida, Listen, she was asleep, así que no le va a pasar lo que ella, ¿verdad? so I hope you don't get the same thing. Porque se va la luz, If the light goes off, no se preocupe. don't worry. Ok, no griten, Okay, aquí don't estamos. scream, we're still Amén. here. Amén. Vaya conmigo al libro de Hechos, Let's capítulo go to the 2, book of Acts, chapter 2. y leemos junto la palabra. Let's read the word together. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, When the day of Pentecost came, estaban todos unánimes juntos they were all together in the one place. y de repente Suddenly, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, a sound like the blowing of a violent wind came el over cual from llenó heaven toda la casa donde estaban sentados. and filled the whole house where they were sitting. Y se les aparecieron They lenguas saw repartidas como de fuego, what would seem be tongues of fire asentándose sobre cada uno de ellos. that separated and came to rest on each one of them. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. And all of them were filled with the Holy Y Spirit comenzaron a hablar en otras lenguas, and began to speak in other tongues según el Espíritu les daba que hablase. as the Spirit enabled them. Moraban entonces en Jerusalén judíos, Now they were staying in Jerusalem, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. God-fearing Jews from every nation under the heaven. Y hecho este estruendo, When they heard this sound, se juntó la multitud a crowd came y together estaban confusos, in bewilderment, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua because each one heard the speaking in his own language. y estaban atónitos y maravillados diciendo, Utterly amazed, they asked, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? "Are not all these men who speaking Galileans? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Then how is that each one of us hears them in our own native language? Partos, Parthians, Medas, Medes, Elamitas, Elamites, los que habitamos en Mesopotamia, residents of all Mesopotamia, en Judea, Judea, en Capadocia, Cappadocia, en el Ponto Pontus, y en Asia, and Asia, en Frigia y Panfilia, Phrygia and en Pamphylia, Egipto Egypt, y en las regiones de África más allá de and Cirene, parts of Libya near Cyrene, y romanos aquí residentes, visitors from Rome, tanto judíos como prosélitos, both Jews as converted to Judaism, cretenses y árabes. Cretans and Arabs. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. We hear him declaring the wonders of God in our own tongues. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, Amazed and perplexed, they asked one another, ¿qué quiere decir esto? "What does this mean?" Mas otros burlándose decían, están llenos de vino o de mosto. Some, however, made fun of them and said, "They have too much wine."
Algunos de los que estaban viendo lo que estaba sucediendo ese momento, hermanos, Many of the people that were looking at what was happening there, hicieron esta pregunta. they asked this question. ¿Qué quiere decir esto? What does this O mean? sea, ¿qué es eso? What is this? ¿Qué es eso que estoy viendo? What am I seeing? Porque nunca lo habían visto Because they never seen y that se before. preguntaban, ¿qué es eso que estoy They say, viendo? what is what I'm looking at? Yo espero que usted esta tarde And I hope that this evening, no solamente se una a mí para hacer la misma pregunta, not only join me in asking the very same question, pero pueda encontrar la respuesta but that you can find the answer que el apóstol Pedro les dio a ellos that the Apostle Peter gave them, de lo que estaba sucediendo ese día. or what was happening that day. Amén. Amen? Amén. Amen. En Alaska, hermanos, In Alaska, hace algunos casi 20 años, 20 years ago, at least, había una población pequeña de there was a small pescadores population of fishermen que al paso del tiempo that throughout the time, habían caído en su mayoría en problemas de drogas y alcoholismo, una comunidad pequeña en Alaska. within a small community, a lot of them have fallen into alcoholism and drug addiction. Así es que eso estaba devastando a la comunidad. And that was devastating the community, Los jovencitos, sobre todo los adolescentes, especially teenagers. estaban usando mucha droga. They were using lots of Y drugs. como era un pueblo pequeño, And pues since this was a small town, los padres estaban the preocupados, parents were concerned. pero ellos estaban metidos en el alcohol. But the parents were into alcoholism. Y entre esa pequeña comunidad And within that small community, había una iglesia cristiana there was a Christian church. que dice el testimonio que se reunían alrededor de unas 10 o 15 personas And the en testimony ese said 10 to templo. 15 people would gather in that temple. Y preocupados por la condición de lo que pasaba con las familias de la iglesia, And concerned with the situation of the family members from a family que church, los church problemas family, de la comunidad o del pueblo habían entrado a ser parte de los problemas that the dentro issues de la iglesia. of the community had now become part of the church's issues. Quiere decir que algunos de los jóvenes que habían crecido en la iglesia tenían problemas también con drogas y con alcohol. In other words, it says that kids that grew up in church were now battling probably alcohol or drugs. Y veían que eso seguía creciendo y no lo podían detener. And they saw that increase and didn't know how to stop it. Entonces empezaron a orar, Then they started to pray, como siempre lo habían hecho, like they usually porque did. siempre habían They were orado. always praying. Pero en esta ocasión But in cuenta el this testimonio time, the testimony says que empezaron a decirle a los papás que querían realmente un cambio en el pueblo, asking the parents if they actually wanted a change in their town. porque es muy diferente pedirle a Dios, Señor, ayúdame con mi hijo, Because there's very two different things between saying, God, help me with my son, o ayuda a esta familia, or help this family, a pedirle a Dios, Dios, cambia el pueblo completo. and instead of saying, God, transform the whole town. Es completamente diferente. It's a very different way of praying. Nuestra oración no estaba, la oración de ellos no estaba basada en un problema, So their prayer was not based on an en issue una familia o dos, in one or two families, sino que lograron ver todo lo que el diablo había estado haciendo al tiempo en esa but comunidad, they were able to discern what the devil had been doing throughout times in that en community esa comunidad de pescadores. of fishermen. Así es que empezaron a orar. So they started praying. Y el testimonio de ellos cuenta que cuando empezaron a orar, te pasaron una velada de oración. And the testimony said that they prayed all night. Y como eso, como a la medianoche de esa velada de oración, And at midnight of that prayer watch, mientras que oraban as fervientemente they a were Dios, praying fervently to the Lord, pidiéndole al Señor que cambiara ese pueblo, asking the Lord to transform that town, usaron el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 7, verso they 14, used the passage of 1 Chronicles 7:14 que dice, si mi pueblo that se says, if my humillare people would humble themselves, y se arrepintieren de sus they malos repent caminos, of their evil ways, entonces yo oiré desde los cielos and pray, then I will listen from the heavens. y perdonaré su I pecado shall forgive their sins, y sanaré su and tierra. I shall heal their land. ¿Cuántos han escuchado How many ese of you have texto ever heard antes? that scripture before? El texto está basado, hermanos, This scripture is based en la condición del pueblo de Dios. the condition of the people of God.
La condición del pueblo de Dios The condition of the people of God es la que regula la condición de la comunidad donde is vive. the one that regulates the condition of the community you live in. Cuando la iglesia empieza a alejarse de su pacto con Dios y su relación con Dios, When the church begins to go astray from that covenant of relationship with God, la ciudad de donde está la iglesia empieza a ser afectada. the town where the church is in begins to get affected. Porque es la iglesia la que Dios pone ahí para guardar la comunidad de donde estás. Because God sets the church to keep a watch on the community you're living in. ¿Cuántos saben que el Señor dijo que nosotros somos la luz de How este many of you mundo? heard that God called us the light of the world? ¿Cuántos saben que dice la palabra que somos la sal de la How many tierra? know that Jesus said that you are the salt of the earth? No dice son la luz de la iglesia, He doesn't say you're the light of the church no son la sal de la or you're iglesia. the salt of the church. Cuando se refiere a que somos esa luz y esa sal, When he's referring to his people to be salt and light, habla del mundo entero. talks about the whole world. Y cuando la sal pierde su sabor, But when the salt loses its seasoning or its flavor, dice la palabra no sirve para nada. then it becomes useless. Por eso cuando este pequeño grupo de creyentes en Alaska empezaron a orar de esta manera, So when this group of believers in Alaska started to pray like this, llegaron a la convicción de es que por causa de nuestro pecado, they came to the conviction it's because of our own sin. o sea, no estamos condenando a los que están We're afuera, not condemning people outside. no estamos echándole la culpa a We're los not que están blaming afuera. the people outside. Dice la palabra, si mi pueblo It se says if my humillare people will humble themselves, y se and arrepintieren they will de sus malos repent of their caminos. evil ways, Y ahí es donde entró la convicción del Espíritu Santo a la then vida the de Holy este Spirit pequeño grupo. conviction came to the life of this small group. Y mientras que oraban, And hermanos, as they were praying, el testimonio de Dios dice, empezaron a testimony sentir says que empezó a temblar they la started to tierra. feel an earthquake. Ellos pensaban que estaba un terremoto. I thought there was they thought it was an actual Y en lo earthquake. que se asustaron por el They were terremoto, afraid. otros empezaron a clamar a Dios Others más started porque estaban crying en un out to the terremoto. Lord even louder. Y mientras que clamaban a And Dios, when they were hermanos, crying out to God, el Espíritu Santo the descendió Holy delante de ellos. Spirit descended upon Y them. dicen ahí que empezaron a grabarlo. Tienen algunos And videos they por have ahí, some videos that are donde recorded veían las flamas de when they fuego would see arriba the de su fire cabeza, on their heads, como en el libro de los like in the Hechos. book of Acts. Y eso empezó a cambiar no solamente el corazón de la iglesia, And that not only started to change the heart of the church, porque la gente de la comunidad cuando oyó los gritos, because when the people of community heard the y sintió el screams temblor, and they felt the earthquake, lo primero que hicieron fue correr al templo the first thing they did is they ran to the temple donde estaban orando. where they were praying. Y cuando entraron ahí, And when they went in, dieron testimonio de lo que estaban viendo, they were witness of what they were looking at. que el Espíritu Santo había descendido That the ahí, Holy Spirit had fallen in y that arriba de place. sus cabezas And on their heads, había como lenguas de there were fuego like sobre fire ellos. coming out of them. E hicieron la misma pregunta: And they asked the very same question. ¿qué es esto que estamos What viendo? is this that we're looking at? Testimonio de esa iglesia, A hermano. testimony from that Está church. grabado en unos videos que se llaman Transformación, It's recorded in a series of videos called Transformation. porque lo que ellos vieron en sus días hace 20 años Because what they saw in their lives 20 years ago fue la transformación de esa colonia de pescadores. was a transformation of that community of fishermen. Los jóvenes empezaron a pedirle perdón a Dios, Young people started come to the Lord and ask Arrepentirse de forgiveness, to sus repent acciones, of their actions, a salir de las drogas. to be delivered from Los padres addictions. dejaron el alcohol, Parents left alcoholism empezaron a buscar a Dios, and they started to seek y God. toda esa transformación en una colonia pequeña de pescadores en And that Alaska. transformation came true in a small fisherman community. Cuando yo veo aquí a los apóstoles en el capítulo 12, And in hermanos, chapter 2, when I look at the apostles, llegaron ese día al lugar que le llamamos ahora aposento alto, they went to the place what we call the upper room. y dice que mientras que estaban todos reunidos. And while they were all gathered, ¿Y por qué estaban reunidos? what were they gathered for? Déjeme ir un poquito más atrás. Let me go a little bit back. Vamos al momento, hermanos, Let's go to the time en que Jesús muere en la cruz del where Calvario. Jesus died at the cross of Ok, Calvary. ténganme un poquito de paciencia. Bear with me. Mire lo que sucede en ese momento. Now let's see Mateo, what happens at that Mateo time. capítulo 27. Matthew 27.
Está Jesús en la cruz Jesus is at the cross. y empieza a decir, Elí, Elí, lama And sabactani. he says, Eli, Eli, lama sabachthani. Y la gente piensa que tiene sed And the people think that he is thirsty. y se acercan para empaparle sus labios con And vinagre. then they try to put vinegar on his lips. Entonces Jesús dice el verso 50, In verse 50, habiendo otra vez clamado a gran voz, after crying out loud, in a loud voice, entregó el Espíritu. he gave up his spirit. Y lo que dice este capítulo de Mateo, dice que clamó a gran voz. And when he says he cried out aloud in a loud voice. Lucas dice, esto fue lo que dijo cuando clamó a gran voz. And then Luke refers to this. This is what he said when he cried out in a loud voice. Dice, Padre, Father, en tus manos in your hands, encomiendo mi I espíritu. command my spirit. Escuche bien lo que dijo. Listen closely what Padre, he said. Father, En tus manos in your hands, encomiendo mi espíritu. I turn in or Y commend my entonces spirit. salió su último And aliento then his last breath, de su vida. he gave the last breath of life. Pero lo que Jesús está diciendo ahí en la cruz, What hermanos, Jesus was saying at the cross es la oración que repetían los judíos, sobre todo los jóvenes, the a la young hora de people dormir. or children, their night prayers before going to bed. Para ellos era esta costumbre de antes de dormirse, Before going to bed, they had this custom decían esto, Padre, of praying this. Padre, en tus manos Lord, in your hands, encomiendo mi espíritu. I surrender my Se spirit. acomodaba la almohada, They would, ¿eh? fluff the pillow, Se daba la vuelta they would turn, y a dormir. and they would fall asleep. Quiere decir que ya vamos a It descansar. means that we're going to rest. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Que pases buenas noches. Good night. Sí, nos vemos mañana See you y tomorrow. te duermes. And you fall Esa asleep. imagen, hermanos, That same image es la que Jesús tiene cuando está en la cruz del is the one Calvario. that Jesus has at the cross of Está en la Calvary. cruz, He's at the cross. ha sufrido, He's ha suffered. padecido por nosotros, He's paid ha for derramado su us. sangre. Shed his own blood. Ya todo lo que tenía que hacer lo hace. He did everything he had to do. Y luego dice, And then he said, nos vemos mañana, see you tomorrow. nos vemos mañana. See you tomorrow. Porque para él esto, aunque era una prueba, And even though this was a test y todavía for tenía him, que bajar a los infiernos para regresar that he después, even had to go down to the pit of hell De to acuerdo a lo que dice deliver la the people, Escritura, to preach the, para like él the sabía scripture que iba a said. regresar de He nuevo. knew he was going to return, porque se los había prometido for he had que promised iba a volver al tercer that he día. would return on the third day. Pero ese momento, hermanos, But that cuando él time, está en la cruz del when Calvario, he's at the cross of como a eso de Calvary, las 3 de la tarde, around 3 p.m., el cielo se empezó a oscurecer. the heavens darkened. Y empezó a oscurecerse desde las 3 de la From tarde 3 p.m. hasta las 6 de la tarde. till 6 Por p.m. 3 horas, For hermanos, 3 hours, el cielo se the oscureció. heavens darkened. Y ahí estaba Jesús. And Jesus was Están there, los dos ladrones. and the two Está la thieves, gente. and the Están los people, soldados romanos. the Roman soldiers. El hombre ya está casi para morir. The man Y is about to empiezan las die, nubes a cubrir and los then the cielos. clouds cover the Y todo heavens, se and oscurece. everything was dark. Y cuando Jesús dijo, Padre, And when Jesus said, en tus Father, manos encomiendo mi in your espíritu. hands I commend my Y luego spirit. dijo, consumado And then he es. said, it is finished. Entonces dice que la tierra empezó a Then temblar. there Mire lo was que an dice la earthquake. escritura. That's what the scripture says. Y dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, After entregó el crying out, espíritu. the Lord, he turned in his spirit. Y aquí el velo del templo And then at the moment, the curtain of se the rasgó en temple dos. was torn De in arriba two, abajo, from top la to tierra bottom. tembló, The earth shook, las rocas se and the partieron, rocks split. se abrieron los The sepulcros, tombs broke open, muchos cuerpos de and the santos que habían bodies of many dormido holy people who se had levantaron, died were raised to life. salieron de los sepulcros They came out of the tombs. después de la And resurrección after de él, Jesus' resurrection, vinieron a la santa they ciudad went into the holy city y le aparecieron a and muchos. appeared to many people. Todo eso pasó en All of ese that momento en que happened Jesús murió por When nosotros. Jesus died for us. Imagínese el poder Imagine the de power Dios en of ese God momento. right there. Cuando uno ve la historia como tal, hermanos, When you look at detail y ve lo que in the sucedió esa story, tarde, and viernes see en la what happened tarde, that Friday y evening, ve el gran poder de Dios, in God's great power of donde los display, cielos responden a la voz de when the Dios. heavens react to La God's tierra voice, tiembla the cuando earth Dios así lo shakes dice. when God decides. Los mismos sepulcros, hermanos, Even the tombs themselves se abrieron opened up, y aquellos que estaban muertos and those who were dead resucitaron. were risen now.
Y todo eso estaba enfrente de And los all ojos of that was before de their toda eyes esa gente. of all these people. Que cuando vieron, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es When they saw, esto? what's this? Porque eran testigos del gran poder de Dios. They were witnessing God's great power. Y ese mismo Jesús que murió el viernes, And that hermanos, same Jesus that died on the Friday resucitó al tercer día was risen on the third day para dar testimonio to bear de que Él testimony es la that resurrección He y la is the vida. resurrection and the life. Y aquel que crea en Él, And whoever believes in Him, aunque esté muerto, even if they are dead, vivirá. they shall live. Este es el Jesús que nosotros This is creemos. the Jesus we believe in. A veces nuestra percepción de ese Cristo, At hermanos, times, our perception of es un this Cristo Christ pequeño. is a tiny Christ. es el que nosotros le oramos y The le ones we pedimos. pray for. Y pensamos que Dios hace And we cosas think pequeñas. that God does little things. Pero Dios no es así. But God is not so. Él es el dueño Like del oro y la that. plata. He owns all silver Creó and los gold. cielos y He la created tierra. the heavens and the earth. Pero usted tiene que creerlo But you need to believe para Him vivir en esa in order to dimensión. live in His dimension. Para vivir en esa To dimensión. live in His dimension. ¿Se ve usted Can you see yourself? a veces At times, con falta de poder en su vida? maybe lacking power in your life? ¿Se siente usted a veces Do you feel impotente por las pruebas y problemas que usted incapable because enfrenta? of the trials and problems you face? ¿Se siente usted sin fuerzas Do a you veces feel without strength at para times seguir adelante? to continue Y further? uno dice, pues claro, o sea, somos We humanos. say, of course, we're humans. Pues claro, es que no somos perfectos. We're not perfect. Y yo le digo, sí, pero no. I say, yes, but no. Porque si usted se mantiene en esa mentalidad Because if you keep in that mentality, de que todo lo demás que está pasando usted no tiene ningún control y then you poder don't have sobre any él, control upon the situation. entonces yo le hago la pregunta, Then I ask you, ¿en qué Dios usted está poniendo su confianza? in which God are you trusting? Porque el Dios que nosotros creemos, Because the God hermanos, we believe in, brothers es and capaz de sisters, mover is los cielos y capable la of tierra moving por heaven usted. and earth for you. es capaz de moverlo He's y capable hacer un terremoto en And la even tierra creating por an usted. earthquake for you. ¿Se acuerda usted de la parte de Josué? You remember the story of Joshua? Josué oró He prayed, y el sol and the sun se paró. stopped. Y los mismos que estudian todo esto de los tiempos And the dicen, people that are en la studying historia nos the faltan times, todas estas horas. We're missing so many hours in the history, Dice, claro que ahí está chronologically. Josué. Of course, you know, Joshua Josué prayed. oró, He y prayed, el sol se paró and the sun stopped. para darle la victoria a Josué y To a su give the pueblo. glory to God, but the victory to Joshua and his people. Pero yo a veces veo esto, hermanos, At times I look at this como un problema muy serio en la vida de la iglesia, like a very severe problem in the life of Oramos. church. We pray, clamando a Dios crying out to God sin creer en el poder de Dios. without believing in his power. En cierta manera decimos, tengo que confiar. And in certain Tengo que ways say, I have to confiar. trust, I Creo have que to Dios lo puede trust. hacer. I know God can do this. Pero no creemos que el poder de But Dios pueda hacer grandes cosas como nosotros We don't pedimos o actually believe that he can entendemos. do great things. Y eso es lo que veo yo a veces en esta parte de la historia. And this is what I look in this part of history. Están los discípulos The ahí. disciples are there, Están las mujeres que estuvieron ahí. the women that were there, Todos fueron testigos del poder de Dios. all the eyewitnesses of God's power. Ese día de su muerte, The day of Jesus' death, los discípulos vieron de lejos, no querían acercarse. the disciples saw from afar. They didn't want to get Tenían close. miedo. They were afraid. Las mujeres que lo seguían, The women Los discípulos que following seguían a him and the Jesús, disciples lo following vieron de lejos. Jesus, they saw him from afar. y luego se fueron a esconder. And then they went and hid. Ese mismo Jesús, That same Jesus, cuando vio que habían estado temerosos, when he saw their fear. el día que Jesús resucitó The day that when Jesus y was se le raised apareció a los discípulos, and appeared to the disciples, le dijo, no tengan miedo, he said, do not be afraid. yo aquí estoy. I am here. Porque los discípulos estaban llenos de temor. Because the disciples were full of fear. Y dice la escritura que Jesús pasó con los discípulos 40 días, 40 The noches scripture said Jesus spent 40 days and después 40 de su nights resurrección. after his resurrection with his disciples. Y en esa espera, hermanos, And in that wait, de 40 días, 40 for 40 noches, days and 40 nights, Dios hizo todavía cosas con ellos. God still did great things with them. Entonces pienso en esto, Then hermano. I think about this. Tenían
la enseñanza correcta. They had the right teaching. Sabían quién era Jesús. They knew who Jesus was. Creían que Jesús era el Señor, They believed that Y el Jesus is Salvador. the Lord and Savior. pero todavía But estaban llenos still, de dudas they were y full de of doubts temores. and fears. ¿Sí lo ve? Right? Can you see it? Tenían la enseñanza correcta. They had the right teaching. Creían que Jesús realmente era They Dios believed that y Salvador. Jesus was truly God and O Savior. sea, esa parte estaba clara ahí. That part was crystal clear. Pero Jesús les dice, But Jesus les tells falta them, algo. you're missing something. Todavía les falta algo. You're still missing something. Así es que vayan a Jerusalén So go to Jerusalem y esperen and wait la promesa for the promise que tengo para ustedes. that I have in store for you. Y algunos han de haber dicho, pero ¿para qué esperar And si yo ya someone who sé? said, why wait? I already know. Yo ya sé. I know. Yo sé lo que creo. I know what I A believe mí in. nadie me va a engañar ya. Nobody's going to deceive me Porque tenían la anymore enseñanza because correcta they had the right teaching. y sabían quién era Jesús. And they knew who Jesus was. Pero Jesús les dice, But Jesus tells them, todavía les falta una cosa. you're still missing one thing. Vayan a Jerusalén Go to y Jerusalem esperen la promesa and wait for the promise del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Entonces piensen esto, Now esos think about it. 120 Those estaban 120 ahí en el cuarto, en el aposento in alto, that hermano, upper room, esperando la promesa del waiting Espíritu for the Santo. promise of the Holy Spirit, Habían visto el poder de Dios. had seen the power of God. Habían entendido lo que era la escritura, la They palabra, la had sabían, la understood the word. They conocían. knew the Jesús word. se la había enseñado. Jesus had taught the word to Habían them. recorrido con él. They had Habían walked caminado con with él. him. El Señor había hecho milagros The con Lord ellos. had done miracles Esa before parte ya them. estaba ahí. That part was there. Sabían que Jesús era el Señor, They knew that Jesus is the Lord, pero estaban llenos de temor. but they were so full of fear. Todavía estaban llenos de miedo. They were afraid. Pedro lo había negado unos días antes a Jesús. Peter had denied Jesus days before. Tomás decía, no estoy seguro si es cierto o no, necesito tocar y necesito saber Thomas si said, es I am cierto. not sure about this. I need to touch Ahora, his ¿quiénes hands son and ellos? feet. Son los discípulos. And these are the disciples, Son los que conocían a Jesús. the ones that knew Jesus. Tenían la enseñanza They correcta, had the right pero teaching, estaban llenos de miedo but they were y so de full temor of y de fear dudas. and doubts. Y Jesús le dice, espérense, And Jesus said, wait Jerusalén. in Jerusalem, porque va a venir sobre ustedes el poder del because Espíritu the Santo. power of the Holy Spirit is going to fall on you. Y yo les voy a decir algo. And let me tell you something. Como ellos nunca habían visto eso, And like they'd never seen that before, decían, ¿qué será eso? they say, what's that? ¿Qué será eso? What's that? Serán revestidos del poder de lo They alto. should be invested with the Holy Y ellos Spirit. fueron, And they were. pero dicen, ¿qué será eso? But say, what's that? ¿Cómo será eso? How's that going to happen? Porque antes de ellos, Before them, nadie había experimentado eso. nobody else had experienced Entonces that. ahí estaban esperando. So they were waiting. Y mientras que esperaban, oraban. And while they were praying, they were Y mientras que oraban, waiting and esperaban. praying and praying and Y waiting. así empezaron a pasar los días. And the days went by. Y entonces vino el poder del Espíritu And then the Santo sobre power of ellos. the Holy Spirit descended upon them. Las lenguas de fuego que dice la And those Escritura estaban sobre cada tongues uno de of fire ellos. were upon them. Y empezaron a hablar en otras And they started lenguas to speak in different languages. según el Espíritu les According to daba the que hablar. Spirit would give them to speak. Y la gente que estaba And the alrededor people around empezaron a ver qué pasa. started to see what's going Porque el on. lugar donde estaban tembló. Because the place where they were shook. Y empezaron a acercarse. And they started to get Hicieron la close. misma pregunta. And they asked a ¿Qué es question. eso? What's ¿Qué está that? pasando What's ahí? going on there? Porque nunca habían visto eso. They never seen that before. Y esa llenura del Espíritu Santo, And that hermanos, fullness of the Holy Spirit. es como agarrar una extensión eléctrica, It's like taking an electric cord conectarla a la luz and hook it up to the electricity y trate de meterle la lengua ahí. and try to stick your tongue there, okay? Ahora, trate de tocarlo, Try to touch it métele la llave, and put your key in there. porque cuando usted ve que a sus niños les Because llama when la you look at atención en your los kids are agujeritos attracted to those little y holes, van ahí right? gateando y le quieren Sockets. tocar ahí, And they usted want le to dice, touch no, the no, no, sockets, no, so you no, say, no, no, porque tiene luz. because it's got electricity. Tiene electricidad. No, It's no, got no power. toques. Don't touch it.
Y mire, cuando uno está lleno del Espíritu And when Santo, you're hermano, full of the Holy Spirit, el diablo sabe que usted the está lleno devil del knows Espíritu that you're full of Santo. the Holy Y el Spirit. diablo no se le acerca a And the usted porque devil usted está lleno cannot del get Espíritu close because you're Santo. full of the Holy Porque si lo Spirit. toca usted se quema a Because if él. he touches you, he Porque el burns. poder de Dios es más Because grande que el God's poder de power Satanás. is greater than Satan's power. Entonces si él tiene miedo de Then usted, Satan is afraid of porque el you. poder que está en usted Because the es power which más is grande in que you lo que él is tiene. greater than what he has. Pero cuando usted no está lleno del Espíritu But when you're Santo not full of the Holy usted tiene Spirit, desconectado you ese want to cordón. disconnect Y usted lo yourself. quiere asustar con el puro And you cordón. just want to get just the cord, Y el the diablo empty lo cord, ataca. and you do the enemy attacks Y lo you. engaña. And he deceives you. Y le dice, And he says, sí, ya sé que tú crees lo que tú crees. I know you believe whatever you believe. Sí, ya sé que tú crees que Dios es todo. I know you believe that God is Pero se everything. acerca y le habla a su mente, But hermano. he comes and speaks to your Y su mind. mente empieza a ser And confundida your y mind gets engañada. confused, Y deceived. su corazón, hermanos, And your hearts, brothers empieza a and sentir sisters, esas dudas que it starts to tiene. feel those doubts. Y yo le aseguro que si usted pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? And I'm sure if you ask, what is God's will for my Muchos no life? vamos a poder contestar eso. Many of us won't be able to answer Porque no sabemos. because we don't know. Sabemos lo que dice la We Biblia. know what the Bible says. No todo, Not everything, pero algunas cosas. but some things. Pero cuando queremos realmente entrarle al asunto, But when we are really estamos going to perdidos. go in, No sabemos we're cómo lost. entrarle. We don't know how porque to go in. tenemos la extensión Because we're just pero no holding está the conectada. extension, but it's unhooked. y el poder del Espíritu Santo, And the hermano, power of the Holy es el Spirit único capaz is the only that's de capable podernos dar dirección a nuestra vida. to give direction to our lives. Dice, vas a recibir el It Consolador, says you're going to receive the el Comforter, Espíritu Santo, the Holy que Spirit, te va a guiar that's going to guide a you toda verdad. to all truth. Él te va a guiar He's going to a guide toda you verdad. to all truth. Escuche esto, Él lo va a Listen, guiar He's going to a toda guide you verdad. to all truth. Y cuando usted no sabe And when you hacia don't dónde know va, where you're heading, mi pregunta es, And se me my hace que ya se question le is, desconectó el cordón maybe otra you vez. just disconnected yourself again. Porque el Espíritu Santo que lo Because the quiere Holy guiar Spirit that a wants toda to verdad, guide you to all truth, no lo oye. you're not Pues es que listening. yo oro. And so I pray. ¿Y sabe qué dice la gente? You know what people Es que say? yo creo que Dios no me I escucha. think God doesn't listen to me. Es que yo creo que Dios ya se olvidó I de mí. think God had forgotten me. Digo, pues Dios ni es sordo, I say, God's not ni tiene deaf, Alzheimer. doesn't have Alzheimer's. Lo que pasa es que usted no lo escucha. But you're not listening to him instead. Lo que pasa es que usted se olvidó de Maybe Dios. you're the one that had forgotten him. Y ese cordón que debería estar conectado a And that 110, electricity cord that should be no 110, está it's conectado. not connected anymore. Por eso le dice a los apóstoles, That's why he tells the les apostles, falta algo, you're missing les falta el something. poder del You're Espíritu missing Santo. the power of the Holy Entonces cuando ustedes Spirit. reciban poder, Then when you receive power, me van a ser testigos you're going to be my witnesses Jerusalén, in Jerusalem, en Judea, in Judea, en Samaria in Samaria, y hasta el último de la until tierra. the ends of the earth. ¿Lo han oído ese Have texto? you heard hermano? that scripture before? Fíjese a quién se lo dice. Let's see who's he saying it A la to. gente que está en Jerusalén, To the people in a los Jerusalem, judíos. to the Jews. Nunca han salido ni han querido entrar a otros terrenos porque ellos They son never judíos. want to go any other places because they're Jews. De lo que es Jerusalén, So from Jerusalem, puede ser que vayan a Judea, maybe they'll go to porque Judea sigue siendo territorio judío. because it's still part of the Jewish Pero después territory. dice, y luego van a ir a Samaria. It says that you go to Dice, Samaria. ¿cómo vamos a ir a Samaria, How can Señor? we go to Samaria, Si Lord? nosotros no nos llevamos con ellos. We don't get along with Y them. ellos no se llevan con nosotros. And they don't get along with us. ¿Y cómo les vamos a enseñar la palabra si esto How es are para we going to nosotros? teach them the word if the word is only for us? Y lo que pasa es que les tenían miedo a los They samaritanos. were afraid of the Samaritans. Porque si se metían al terreno de los Because if they samaritanos, walk into their les territory, iba a ir mal. they were going to get in trouble. Y aparte iban a perder su And they were reputación going to lose their reputation como buenos as judíos. good Jews. Y entonces le dice, pero van a recibir He poder said, but you shall receive the power. y van a ser testigos. And you'll be my Allí en witnesses Jerusalén. in Jerusalem, Y luego en Judea. and then in Y Judea, luego en Samaria. then in Y Samaria, luego dice, y más allá de Samaria. and then beyond A todos los Samaria, griegos. to all the Y a Greeks, todos los romanos. to all the Y a todos los Romans, africanos. to all the Y a Africans, todos ellos. to Ustedes van a everyone. ir y les van a compartir la You're going to be palabra. sharing the Y, word. y ellos lo están oyendo, And they hermano. are listening. Lo están oyendo. Well, they're actually hearing Hechos capítulo 1. Acts chapter 1, Mateo 28. Matthew Lo 28. están oyendo. They're Pero dice, hearing, no, yo creo que el Señor no sabe lo que me but está say, I pidiendo. don't think the Lord knows what he's telling me. Si yo nunca he salido de I've never Jerusalén. left Jerusalem. Hay gente que le digo, usted, There are people, I tell them, ¿usted es nacido aquí en Peoria? are you born Oh, in sí, yo soy Peoria? Were nacido you en born? Peoria. Yes, of course.
Y conoce México, ¿no? Do you Yo know nunca he Mexico? salido Oh, para I've México. never been out of the country. Conoce Texas, Do you no, know jamás he Texas? ido a No, I've Texas. never been to Texas. Le digo, bueno, ¿qué tan lejos usted ha ido? How far have you been to? A Bloomington. A Bloomington, Bloomington. Chillicothe. A Bloomington voy, me tomo un café y me regreso. And you know, it's very far away. Pero para unos, hermanos, But for some, piensen eso. think about Los it. judíos The eran Jews, cuadrados. they were squared. Y el mensaje que están recibiendo And the message they're receiving, es imposible de cumplir. it's impossible to fulfill. En sus propias fuerzas In their own es strength, imposible de cumplir. it's impossible to ¿Me está fulfill. entendiendo? You're understanding Están it? llenos de temores They're full of fears y de prejuicios. and prejudice. Yo no lo voy a hacer. I'm not going to do this. ¿Yo cuándo lo voy a hacer? When will I do this? ¿Yo cómo lo voy a hacer? How can I do this? Pero dice, pero recibiréis But poder. you shall receive the power. Pues vas a agarrar tu conexión esa So you're going eléctrica to take your electrical y te voy a cord conectar al 220 and I'm going to hook you to the 220 instead of the 110. y me vas a ser testigos And you're going to be eyewitness en Jerusalén in Jerusalem, y en Judea in Judea, y en Samaria in Samaria, y hasta la última de la tierra. until the ends of the world. Porque el poder, hermanos, Because the power que usted tiene, that you have lo puede todo eso y más. can do that and far more. Lo puede todo eso y más. Can do that and far more. Pero usted no se ve ahí. But you cannot see yourself in Ese es that. el problema. That is the problem. Tenemos ese gran poder de We Dios have this great power of God en estas vasijas de barro in these vessels of clay. y no sabemos qué hacer con We él. don't know what to do with it Porque a todo le ponemos un pero. because we have excuses for everything. Mano, vamos allá a evangelizar. Let's go No, and do mano, es que evangelism. No, hace mucho calor. it's too hot. Ana, vamos allá a Bloomington Let's a abrir go una to iglesia. Bloomington to open Uy, a church. hasta It's Bloomington. too far away. No, hermano, pues aquí Bloomington. mero, No, pues aquí let's do it estamos. here. We're here. Digo, si apenas estoy diciendo Bloomington, And I'm imagínate saying cuando te quiera llevar a Bloomington. Honduras. Imagine if I want to take you to No, Honduras. yo, ¿cómo? De aquí a que No, I'm not vaya. going to go. It's too far away. ¿Se ve usted ahí? Can you see yourself in ¿Se ve usted this? haciendo cosas Doing things que parecen that imposibles? seem impossible? ¿Se ve usted ahí? Can you see Porque yourself? si usted no se ve ahí, usted tiene un problema por ahí. de Because la if you cabeza. cannot see it, there might be a problem somewhere. Si usted está conectado a las If 220, you're hooked to 220, el poder de Dios lo God's proyecta y power dice, mira, eso sí se puede projects hacer. it and say, yeah, you En can el do nombre de that. Jesús In eso se Jesus' puede name, you hacer. can do Los this. enfermos pueden sanar en The el nombre de sick can Jesús. heal in Los Jesus' milagros name. pueden suceder en el nombre de And Jesús. God can Porque do para this Dios no hay because nada there's imposible. nothing Porque para impossible. Dios no hay nada There's nothing imposible. impossible for God. Nada imposible. Nothing. Nada imposible. Nothing impossible. Pero para usted sí. But for you, Pero para Dios yes, but for no hay God, nada imposible. there's nothing impossible. That's why he took him to Jerusalem. Porque para Dios Because there's nothing no hay impossible nada imposible. for God. Nada imposible. Nothing. Oigo el testimonio de Raquel. I hear Raquel's testimony. ¿Cuántos meses estuviste en el How hospital many months were internada, you hermano? in the hospital? 2 meses 2 completos months. entubada. With tubes. 3 semanas And en 3 coma. weeks in a coma. Pero para Dios But for God, no hay nada imposible. there's nothing impossible. Porque para Dios There's nothing no hay nada imposible. impossible for God. Cada domingo en la mañana, Every en el Sunday servicio de las morning 11, at the 11 o'clock el service. paracaidista que se tiró Remember the guy that was parachuting hace from un año church y que a no le year abrió el ago, paracaídas y and cayó that he desde had arriba hasta malfunction un and he fell estacionamiento all the way ahí en down and Bloomington. crashed in Bloomington? Lo vi hoy en la mañana aquí. He was again this Sunday in Viene al church. culto He's attending church un año después, a year later porque para Dios because there's nothing no hay nada impossible for God. Usted dice, pero yo no tengo remedio para You might arreglar mis say, papeles. well, I don't have ¿Cuándo los voy a a arreglar? way of ¿Cuándo fixing los my voy a arreglar? situation. Es que no hay manera de There's arreglar. no way. Yo le digo, espérese, But you say, no meta a Dios en esto. you might say, Porque don't para put Dios God in this, but no hay God, nada there's imposible. nothing impossible for Porque para God. Dios no hay There's nada nothing imposible. impossible. Usted puede esperar un año o dos You o can wait tres o 2 or cuatro o 3 or 5 4 or mientras 5 que usted years. esté conectada al As long poder de as Dios, you're hermano. hooked up to His power, Para Dios there's no hay nothing nada imposible. impossible for God. no hay nada imposible. Nothing. No hay nada imposible. Nothing. Recuerdo cuando llegaba yo a mis 50, o I sea, que ya remember tengo un when I poquito más de turned 50. 50. I'm a little bit older than 50 Y yo now. decía, Señor,
And I ya voy a said, llegar a los 50. Lord, am I going to make it to 50s? Y yo creo que todavía no he visto lo que tengo And I que ver. still haven't seen what I need to see from you. Porque yo sé que para ti Because I no know hay nada there's imposible. nothing impossible for you. Y lo he visto una, And I've y lo he seen it visto dos, once y lo he and visto twice, tres. Siempre has 3 hecho cosas times. You've maravillosas. always done wonderful things. Pero yo quiero más de But ti. I want more of you. Yo quiero más de eso. I want more of this. Porque para Dios Because for God, no hay nada imposible. there's nothing impossible. Entonces me desconecté de la iglesia donde estábamos 18 They, años. I Y dije, unhooked Señor, aquí myself from our estamos. old church that we were 18 Donde years, and we quieras, say, ahí Lord, here vamos we a estar, are. porque para We're Dios going to be wherever you want us to be, because for God, no hay nada there's imposible. nothing impossible. Hace un mes platicaba con un pastor A month ago, I was talking with a y pastor, le hablaba de la posibilidad de abrir una iglesia en and I was Champaign talking about Urbana. the possibility of opening a church in Champaign. Y me pregunta esto, And he asked me this. pero tú crees que todavía tienes como But you para think empezar you otra still iglesia? have it in you to Le start digo, a new hermano, church? estás haciendo la pregunta mal. And I say, you're asking the wrong question. No es lo que yo It's pueda not what I hacer, can do. es lo que Dios It's what quiere God hacer. can do. Porque para Dios Because there's nothing no hay nada impossible imposible. for God. Para Dios For God, no hay nada imposible. nothing impossible for him. No hay nada imposible. Nothing. 1970, hermano. 1970, Una mañana como cualquier otra. a morning like any other, En un pueblo llamado en Kentucky, in Kentucky. Wilmore, Kentucky. Es un pueblo que tiene un par de miles de habitantes. This has a couple thousand people Tiene in ahí that town. una universidad, un colegio, There's a university, Colegio Asbury, Asbury College, 1970, 1970, en un pueblo pequeño. tiny, tiny town, Está cerca de Lexington. close to Lexington. Y ahí en ese pueblo, And in hermanos, that town, los estudiantes del Instituto Bíblico the Bible Institute students or seminary, los levantaron para ir a la capilla. they were woken up to go to the chapel. Cosa curiosa, eran estudiantes de seminario, Funny thing, they were seminary students, pero los obligaban a ir a la but they capilla. forced them to go to chapel. ¿Cómo que los What? obligaban? They Si forced eso es lo them? que tienes que hacer. If this is what you have to do, Pero como right? veían que no llegaban, But since they didn't see him coming, porque en las mañanas qué duro es levantarse. because it's hard to wake up in the mornings, right? Ahí sí que les gana Sabanás, ¿verdad? Okay. Con la sábana. And instead of Satan pulling them as the bed sheets, Y batallaban. struggling with the bed sheets, Entonces el capellán then the chaplain puso una ley, una regla, then established this que rule todos los estudiantes that all students tienen que ir a la capilla. had to be in chapel. Imagínense cómo estaba Imagine la that, how cosa. things were. It was obligatory. Y entonces llegaron ahí a la capilla. So they went to the chapel. Y mientras que estaban en la capilla, While they were in the chapel, la persona que estaba dirigiendo the person leading, dijo, ¿alguien tiene algún they testimonio? say, is anybody that has a testimony? Un joven se levanta y dice, A young man yo quiero stands up dar and testimonio. says, I want to give my testimony. Dice, quiero pedirle perdón a Dios I want to ask God for forgiveness porque sé que no he estado haciendo lo que tenía que because I hacer. know I'm not doing what I'm supposed to Y do. empezó a compartir And eso he de su started to corazón. share that from his heart, Y mientras que él te estaba testificando And while y he pidiéndole was perdón a Dios porque él quería hacer asking las God to cosas forgive bien, him and se testify. levanta otro Somebody is y dice, yo stands también up. quiero He darle says, gracias I a Dios also want por to mi thank vida God for my y life pedirle perdón a Dios and y a ask ustedes God porque to no hago forgive lo que me debo de because I'm hacer. not doing what I'm supposed to do. Hermanos, esa mañana de esa capilla, That hermanos, morning of that chapel se tornó 8 días, became a day straight, 8 noches, non-stop, 8 nights, Sin parar. non-stop, 8 días 8 days, 8 noches. 8 nights, sin parar. non-stop. El Espíritu Santo The trajo Holy Spirit convicción a los brought que such a estaban ahí conviction to the sentados people sitting de que no down estaban haciendo las that they cosas were bien not para doing Dios right things for y se God. empezaron a And they arrepentir started to y la repent. convicción del Espíritu The Santo vino conviction of sobre the ellos Spirit came y upon empezaron them. a pasar el altar And they started to run to y the la gente ya no altars. alcanzaba porque no era muy And there was grande not a lot of space. y estaban en las sillas And they were in the arrodillados pidiéndole perdón seats, kneeling Y el Espíritu down, Santo asking for seguía forgiveness, trayendo and the Holy Spirit convicción. kept on bringing conviction. y cuando la gente que pasaba por afuera de la And when the capilla, people hermanos, were on the outside of the se chapel, sentían atraídos they felt attracted para entrar a la capilla y to ellos no walk iban a into la the chapel, and they capilla. were not walking to the chapel. Pero el Espíritu Santo le But the decía, Holy Spirit would métete. say, come in. Y decía, pues yo pues voy, ¿no? Y se Should sentían or y shouldn't, entraban, and they hermano. went Y los que inside. estaban ahí decían,
Había una presencia There de was Dios tan grande such a presence of God, so que nomás de great, entrar a la that capilla, as soon as you enter en el the chapel, edificio mismo, la presencia de Dios the estaba tan presence fuerte of the Lord was so que aquel strong lugar in the se empezó a building llenar y a llenar that they y a packed llenar. and packed that 8 place. días, 8 8 noches, days, constantemente, 8 donde el nights, Espíritu Santo constantly, where the seguía Holy trayendo a Spirit kept on convicción a la bringing gente. conviction to Los people. jóvenes empezaron a Young cambiar. people started to be Decían una jovencita, transformed. There was dice, a young lady that said, ya después de varios días dije, me voy a ir a after several bañar. days, I think I need to go take a shower. Y decía, estaba yo bañándome And I con was una taking a urgencia shower. de And I had an regresarme urgency to de go nuevo a la back capilla. to the chapel. Porque era algo que no querías There was despegar. something you don't want to get unplugged from. Ahí es cuando está conectado con That's el when you poder are del Espíritu plugged Santo. in the power Y of the Holy quieres más, Spirit, and you y want quieres más, more and y more quieres más, and more y quieres más. and more. Y cambió todo lo que sucedió ahí en ese lugar. And all of it changed in that place. Los colegios que escucharon lo que The estaba pasando, schools that heard what los was empezaron a happening, invitar a los they started to estudiantes. invite the students. Y en los siguientes 8 días In the following 8 days, había grupos de estudiantes there were a group of que no students sabían ni siquiera predicar. that they didn't even know how to preach. Pero salían y decían, esto está But pasando. they say, this is what's going Esto es lo que on. me pasó a mí. This is what Y el happened to Espíritu me. Santo caía And the sobre la Holy gente Spirit que would escuchaba fall los upon the testimonios people de estos listening to the jóvenes. testimony of these young people. Y ese poder, esa And presencia that de power Dios en and los that presence 70 of God in the 70s llegó a diferentes partes del reached país. every different parts of the country. Entre ellos otra que es Tulsa, Oklahoma, ahora Roberts Amongst it, University. Oral Roberts University in Y el Tulsa. poder de Dios empezó a The power derramarse of en esa God started to universidad que pour in hasta el día that de hoy, university hermanos, that till even today es una de las grandes is one of universidades the que mandan largest misioneros a universities todas that partes sends del mundo. missionaries all over the world. Las cosas se transformaron Things were completamente transformed porque alguien se atrevió a because decir, somebody dared to no say, estamos bien, we're not okay. algo nos falta. We're missing Y something. le pedían perdón al Señor. And they asked Lord for forgiveness. Por eso veo a los discípulos, a los apóstoles That's why I look ahí. at the apostles, the disciples. Estaban esperando They were waiting la promesa for the promise. y ni siquiera sabían qué era eso. They didn't even know what that meant. Pero cuando llegó, hermano, But when it came, esto es de lo que hablaba they said, el this Señor is what the Jesús. Lord Jesus was talking about. Esto es de lo que nos estaba This is what diciendo. he was saying. Esto es el poder que Jesús nos había prometido. This is the power that Jesus had promised. Y Pedro, que lo había negado unos And días Peter that had antes, denied him a salió y couple of days predicó before, a now toda he esa was multitud. out preaching 3,000 personas to vinieron a a Cristo en group una of sola people. predicación. 3,000 people came to Christ in just one preaching. El hombre que dudaba, The doubting guy, el hombre que tenía vergüenza the de man Jesús, that became ashamed of y lo negó Jesus, 3 veces. denied him 3 times, estaba ahora lleno del was now Espíritu Santo. full y of the decía, Holy eso es lo que me Spirit and faltaba. say, this is Se what I was conectó a la corriente, hermano. missing. He hooked up to the current. Y las puertas del And infierno, hermano, the heavens, I mean, the las hell's puertas del infierno gates no van a poder contra la iglesia. cannot damage the church. No van a poder contra la It iglesia. won't be able to stand En against la the medida que church. usted está conectado By the means you're a connected esa to corriente Jesus, to that current del poder de Dios, of the power of God. es asunto suyo, It's your es asunto de thing. nuestra iglesia. It's our church's turn. Dios nos ofrece ese poder. God is offering us his power. Dios dice, no solamente creas, God says, not only believe, conéctate, connect yourself. conéctate Connect yourself hasta que suceda. until it happens. Yo le voy a pedir al grupo de alabanza I'm going to que ask pase y the nos cante praise este último group to canto. come and sing this last song. Mi experiencia, hermanos, My experience, hace ya varios años, ya cuando several estaba years joven, when I was younger, les he contado, yo entraba a ese cuartito pequeño en la iglesia donde yo me convertí en Monterrey I would go to a room that we use for prayer in my church. y los jóvenes oraban unos por otros And the young people would spend time praying for one another. y algunos de ellos decían, ¿no quieres ser lleno del Espíritu Santo? And some of them would ask, would you like to be filled with Y the yo Holy decía, Spirit? ¿y qué es eso? And I said, what's that? ¿Qué es eso? What's that? Dijo, no hombre, es el poder de He Dios. says, the power of God. Le digo, pues sí, a ver, ora por mí. Okay, pray for me. Y oraban por And mí. they would pray for me. Y yo no sentía nada. And I didn't feel a thing. Y luego llegaba el siguiente sábado, The next Saturday, porque eran las reuniones de because the jóvenes. youth meetings were on los sábados. Saturdays. Y volví a entrar yo al cuartito. And I would go to the Y le little room. decía, ¿quieren orar por mí otra He vez? says, you want me to pray? Y volvían a orar por mí. And they would pray for me. Y yo no sentía nada. And I didn't feel a thing. Pero el siguiente sábado ya estaba But I esperando que se was acabara el there culto on porque the, decía, as para ir soon a as the entrar al service cuartito was para que oren por over, mí. we can go and they can pray for me.
Porque en mi mente Because in my mind, todavía había luchas, there was struggles tentaciones, and temptations. y mi carne todavía And estaba my como queriendo flesh ser was still tentada. wanting to be tempted. Y yo le decía, Señor, And they said, Lord, no te quiero fallar, I don't want to fail you. no te quiero fallar, I don't want to fail you. pero me siento débil. But I feel weak. Sé lo que has hecho por mí. I know what you've done for me. Sé que me has cambiado, I know you've changed me. pero no puedo confiar en esta I carne cannot trust this flesh porque me engaña. because it deceives me. En mi mente In my mind, todavía maldecía. I was still cussing. Todavía se me antojaban las I heladitas esas que still ponen cuando se desire those juntan los cool amigos. things that people get together to drink Porque hacía mucho calor. because it was very hot. Y decía, pero yo sé que tú me sacaste And de I said, eso. God, I know you pulled me out of that. Por eso regresaba That's why I would return cada sábado y decía, Señor, every Saturday and say, Lord, dame ese poder, give me that power. dame ese poder. Give me that power. Y tienes que ser insistente, You have to be insistente, insistent and insistente, persistent hasta que el día llegó until the day came. y la paz me inundó y And el that gozo me peace llenó. took over and Y the yo sentía joy. que la vida había cambiado And I felt my completamente. life had changed completely. Es el poder lo que usted necesita. You need His power. Yo le invito esta tarde a I ponerse de invite you pie tonight to stand up. mientras que adoramos al And while we Señor. worship God, Yo le invito a que pase al altar. I invite you y to que come oremos to the por altar usted. if you want us to pray with you. Y yo le voy a decir algo. And let me tell you something. A lo mejor si usted pasa hoy Maybe if you come y today oramos por usted, and we pray for you, a lo mejor no va a sentir, maybe you're not going to feel a thing. pero a lo mejor sí. Maybe yes. Pero está en usted, hermano, But it's up to you. seguir insistiendo, Continue e insisting insistiendo, and e insisting insistiendo and insisting hasta que el Espíritu Santo until the Holy Spirit llene su vida. comes and Y fills your aquellas life. dudas y aquellas luchas And y those aquellas doubts and struggles and tentaciones, aquellas temptations, pruebas que usted the siente, trials that hermano, you se feel, vayan de una vez. they can go. Hasta que eso suceda, Until that usted va a tener el happens, poder del you're going to Espíritu have the Santo power of y the no va a Holy haber poder en Spirit. este mundo, And there's hermano. no worldly Ni va a haber power. demonio enfrente There's de no usted demon that que can lo feast pueda you, detener, that can stop porque you. no hay nada que pueda detener There's el poder de nothing that can Dios stop God's power. hasta que suceda, Until this happens. hasta que suceda. Until this happens. Te adoramos, Jesús. Praise you, Lord.